más aquí en la escuela dominical de la Iglesia Bautista El Faro, así que quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que está otra vez aquí con nosotros. Así que vamos a iniciar con las preguntas y luego ahorita vamos con la palabra de oración. Las preguntas que teníamos de la semana pasada es: ¿qué decía la inscripción que vio el apóstol Pablo en un altar en Atenas? ¿Qué decía la inscripción que vio el apóstol Pablo en un altar en Atenas? Decía: al Dios no conocido. Eso está en el libro de Hechos 17:23. Decía: al Dios no conocido, en Hechos 17:23. La otra pregunta es: ¿a qué le recuerdan estas palabras? Escalera, ángeles, Raquel. ¿A qué le recuerdan estas palabras? Escalera, ángeles y Raquel. Nos recuerdan a Jacob. Génesis 28:35. ¿Ok? Vamos a las preguntas para esta semana. Son estas siguientes preguntas. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el capítulo más corto? En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el capítulo más corto? ¿Okay? La otra pregunta es: ¿quién fue la abuela de Caín y Abel? ¿Quién fue la abuela de Caín y Abel? ¿Ok? Lo dejamos para la próxima semana, así que les encargo que investiguen y pónganme las respuestas ahí. Yo voy a ver ahí si de veras estamos buscando las respuestas. Ok, vamos a orar al Señor y empezamos con la clase de esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres, porque tus misericordias son grandes, Señor, y son nuevas cada día. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y ponerla por obra. Límpiame a mí, limpia mis labios, limpia mi corazón, Padre. Que tú seas glorificado, Señor, a través de este pecador, Padre. Ayúdame, Padre, que no sea yo, que seas tú el que hable, Padre. Ayúdame en todo, Padre. Ayúdame a permanecer humilde, Señor, porque tú mereces la honra y la gloria, Señor. Yo no soy nada sin ti, Padre. Gracias te damos todo esto y usa a este inútil siervo delante de ti. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Ok? Vamos a iniciar en esta mañana con esta clase que tenemos para esta mañana. Le he puesto, en sí no hay qué título ponerle, pero estuve leyendo la palabra de Dios y vamos en el libro que nos vamos a basar en esta mañana, el cual es y una palabra clave que tenemos ahí, está en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2. En la epístola del apóstol Juan, vamos a ver el capítulo 2, a centrarnos ahí, pero vamos a ver un poquito también del capítulo 1, solamente algunas palabras y solamente una pequeña introducción para que podamos ver, ¿verdad?, el concepto de lo que nos está diciendo el apóstol Juan aquí en su epístola, en la primera epístola de Juan. Y le he puesto por título tal vez a este estudio es el que dice. Es como una expresión que muchas veces utilizamos y a veces mucha gente utiliza. Mucha gente dice y dice y dice, pero también podemos decir como un refrán que conocemos nosotros: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y le he puesto por título a esta lección el que dice. El que dice. Y vemos ahí en la primera epístola de Juan estas palabras que se repiten y por algo se repiten estas palabras. Deben de poner mucha atención cuando estas palabras se repiten en la palabra de Dios en algunos pasajes. Dice ahí, fíjense bien, en primera epístola de Juan, lo primero que podemos ver ahí dice, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: si decimos, es un poquito también el que dice, si decimos. Y ahí dice la respuesta en el capítulo 7. Si decimos que tenemos comunión, vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que vamos a estudiar y aprender esta mañana. Entonces ahí tenemos la primera palabra, si decimos, en el capítulo 1, versículo 6. La otra es en el mismo capítulo 1, versículo 8, si decimos. Y en el capítulo 1, versículo 10 dice, si decimos. Y también lo tenemos ahí también en capítulo 2, versículo 4, el que dice. Y tenemos ahí en el versículo 6, ahí en el 2:6 dice, el que dice. Y vemos también ahí, también en el versículo 9 del capítulo 2 dice, el que dice.
Amén. Entonces ya tenemos ahí estas palabras, y cuando el apóstol Juan nos está diciendo estas palabras, tenemos que poner mucha atención qué es lo que la palabra nos dice acerca si decimos o el que dice. Porque nuestras palabras deben de ser respaldadas ¿con qué? Con nuestros hechos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que hablan y hablan y hablan, pero sus hechos son diferentes que a lo que ellos dicen? Y por eso aquí enfatiza la palabra de Dios, si decimos o el que dice. Si tú estás diciendo o decimos algo, debemos de tener una base para lo que nosotros estamos diciendo o lo que estamos creyendo nosotros como hijos de Dios. No creemos al azar, no creemos al ahí se va, sino creemos en ¿qué? Nuestra fe basada en la bendita palabra de Dios. Y por eso el apóstol Juan dice, si decimos y el que dice. Ahora, vamos a ver y analizar esto. Y le he puesto también por título el que dice, pero también podemos ver también las marcas de un verdadero cristiano. No es solamente hablar por hablar. Las marcas de un verdadero cristiano. Y nos podemos analizar cada uno de nosotros si realmente nosotros tenemos estas características o estas marcas, y no solamente decimos o el que dice ahí la palabra de Dios. Vamos a ver si nosotros realmente tenemos esas marcas o esas características y no solamente el que dice o decimos. Ahora, fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios, enfatizando en Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos algo y no está respaldado. ¿Por qué? Por la bendita palabra del Señor. No debemos hablar palabras de hombres, sino palabras del Señor. Una cosa es hablar por hablar y otra cosa son los hechos. Y como ya les dije, este conocido refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchos decimos que somos cristianos, muchos decimos que somos salvos, muchos decimos, ¿verdad?, que yo tengo tantos años en el camino de Dios, yo he leído la palabra de Dios de pasta a pasta, yo sé muchos versículos de la palabra de Dios, yo fui a un instituto, yo he estudiado, yo he analizado, soy un teólogo de la palabra de Dios, y muchas veces nos llenamos la boca de tanto eso, pero la palabra de Dios nos dice claramente, tengamos cuidado el que dice o si decimos. Ahora vamos a ver la primera característica o la primera señal de un verdadero cristiano ahí en primera de Juan capítulo 2 desde el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan, como comúnmente se dice, no tenía pelos en la lengua y hablaba claramente lo que la palabra decía. No se andaba con rodeos, claramente él está diciendo en la palabra de Dios. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces la primera característica que tenemos para saber si nosotros somos unos verdaderos y auténticos cristianos es si nosotros realmente estamos sometidos ¿qué? Al señorío de Cristo. Nadie puede ser salvo y recibir a Cristo solamente como Salvador y no como su Señor. Es una contradicción todo esto, decir, bueno, yo tengo a mi Salvador, pero no lo tengo como mi Señor. Eso es una mentira. Cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador, también le recibimos como nuestro Señor. Entonces, la primera característica de un verdadero cristiano es que se somete al señorío de Cristo, al señorío de nuestro Señor, ese sometimiento de obedecer la palabra de Dios. Ahí en Hechos 16:31 dice, si creyeres en el Señor, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. Y vamos a ver en Romanos 10:9, en el libro de Romanos 10:9, vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios y nos enfatiza claramente que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Y es importante nosotros, ganadores de almas, enfatizar eso a las personas cuando ellos reciben a Cristo como su Salvador, de que también ellos le están recibiendo como su Señor. Un texto bien conocido ahí que tenemos ahí en Hechos 16:31, que utilizamos cuando somos ganadores de almas. En Romanos 10:9 dice ahí la palabra de Dios, un texto bien conocido, dice que si confesares con tu boca que Jesús, fíjese bien lo que dice ahí, que Jesús que es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. Tenemos que aceptar el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Esto es mentira, eso de que digan, yo tengo a mi Salvador como mi Salvador a Cristo, pero no lo tengo como mi Señor. Es una total contradicción. Entonces debemos nosotros someternos al señorío de Cristo. Entonces la primer característica o la primer señal de un verdadero cristiano es que se somete al señorío de Cristo, al señorío de nuestro Señor. Yo voy a obedecer a mi Señor. Desde el momento en que yo le recibo como mi Salvador, le recibo como mi amo, como mi dueño, como el Señor de mi vida, yo voy a hacer lo que Él me está diciendo en su palabra. Y vamos a ver unos claros ejemplos ahí en Mateo 7, vamos hasta el libro de Mateo 7:21, lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy fácil decir Señor, pero cuán poderoso es decir, Él es mi Señor. No solo estoy hablando por hablar, como lo vimos ahí al principio. No el que dice, no decimos nosotros, no el que dice, el que se vanagloria diciendo y se llena la boca de decir, oh mi Señor, no, sino que realmente es su Señor de su vida, su amo, aquel que nosotros le obedecemos, pase lo que Él dice, eso se va a hacer un constante obedecer a nuestro Señor. Es lo que significa la primera característica de un verdadero cristiano, que está sometido constantemente al Señor. Ahí podemos ver también ahí en Mateo 22, ahora fíjense, no todo el que me dice Señor, Señor, sino que podemos enfatizar lo que vimos, el que dice, y si decimos de palabras nos podemos llenar mucho, pero realmente no es lo que nosotros pensamos. Realmente el Señor es el Señor de nuestra vida. Ahí en Mateo 22 tenemos un claro ejemplo de esto, ahí en Mateo 22:45, dice ahí la palabra de Dios, ahí en Mateo 22:45, pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Pues si David mismo dice, le llamó Señor. Cristo aquí está dando un claro ejemplo de que Él era Señor. Entonces, eso los judíos no lo aceptaban, el pueblo de Israel no lo aceptaba, porque cuando le nombraban a alguien Señor, significaba que Él era dueño, que Él era amo, que a Él deberían de obedecer. Entonces ellos no querían someterse al señorío de Cristo y no lo aceptaban, porque ahí hasta mismo dice, hasta David le llamó Señor. Ahora, ellos no querían nombrarle a Cristo su Señor, no querían obedecerle y someterse a Él. Entonces la primera característica que nosotros tenemos es que nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Ahí en el Salmo 103, vamos hasta el Salmo 103, es tan importante que nosotros aprendamos esto, hermanos, que es nuestro Salvador, pero primeramente Él es nuestro Señor. Nosotros debemos de estar sometidos y obedientes y humillados
a nuestro Señor, no en vanagloria, no en orgullo, sino humillándonos ante Él, que es nuestro Señor. Ahí en el Salmo 103, versículo 22, Salmo 103, versículo 22 dice: bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras y en todos los lugares de su señorío. Dice: alma mía, bendice alma mía Jehová. Bendice a Jehová, bendecid a Jehová vosotros todas sus obras y en todos los lugares de su señorío. Es importante que nosotros aprendamos eso, hermano, que no solamente es nuestro Salvador, que cuando le aceptamos como nuestro Salvador, le aceptamos como nuestro Señor. Ahí podemos ver también en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 3, cuán grandes son tus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Es tan importante, hermanos, que nosotros nos sometamos al señorío de nuestro Señor. Ahí en el libro de Juan 20:28, cuando Cristo se mostró a Tomás reconociendo que Cristo era Dios hecho en carne, Él le dijo: Señor mío y Dios mío, reconociendo al Señor, reconociendo que Él tenía toda potestad y toda la autoridad. Es importante que nosotros aprendamos a someternos al señorío de nuestro Señor. Esa es la primera característica de un verdadero y auténtico cristiano, que se somete al señorío del Señor. El que dice: podemos decir muchas cosas. El que dice: si decimos. Por eso enfatiza aquí el apóstol Juan en esto, de que tengamos cuidado lo que nosotros decimos, que nuestras palabras sean respaldadas con nuestros hechos. Ahora, aquí tenemos una tremenda palabra clave para realmente saber esto, si nosotros estamos sometidos al señorío de Cristo. Vamos a ver otra vez ahí en Juan capítulo, en la primera epístola de Juan capítulo 2, dice ahí en el versículo 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí tenemos una palabra clave. Dice: el que dice: yo le conozco y no guarda. ¿Y no guarda qué? Sus mandamientos. Y no guarda sus mandamientos. Entonces, como Él es nuestro Señor, estamos bajo el señorío de nuestro Señor. Nosotros somos esclavos de Él. Él es nuestro amo y por tal Él va a dictar mandatos. Él va a dictar obediencia para Él. Entonces nosotros tenemos que obedecer las normas y los mandatos que Él nos da a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice? El que guarda. Ahora, esa palabra guarda, ¿qué es lo que significa esa palabra? Es cuando usted y yo guardamos algo, lo cual es tan importante para nosotros, cuando guardamos algo que de veras es algo el cual nosotros apreciamos y añoramos tenerlo ahí, que no se nos dañe. Podemos tener una cajita ahí y ahí puedes guardar, no sé, como las mujeres guardan sus alhajas, guardan sus joyas ahí. Ellos lo atesoran y lo guardan ahí, ¿verdad? Con tanto cuidado guardan eso. ¿Por qué? Porque aman eso. Por eso dice ahí: el que guarda, ¿qué? Guarda sus mandamientos, guarda, ¿qué? La palabra del Señor en su corazón. Es tan importante esta palabra, el que guarda. El que guarda. Entonces, nosotros debemos de guardar ¿qué? Sus mandamientos. Ahora, no es que yo voy a ser perfecto. No es que yo voy a ir al cielo y tengo que ser perfecto. No es eso. Sino que nosotros debemos de guardar y añorar, obedecer el tesoro que es la palabra del Señor. Por eso dice: el que guarda. Ahora, ¿dónde guardamos la palabra de Dios? Ahora, no estoy hablando literalmente de la Biblia. Estoy hablando de la palabra de Dios, que tiene poder, el cual nos va a hacer cambiar, el cual nos va a hacer caminar y madurar como buenos cristianos.
¿Dónde atesoramos esto que leemos? ¿Dónde atesoramos esto que aprendemos constantemente? Ahí en tu iglesia, ahí en la predicación, ahí en las conferencias, ahí cuando tú estás leyendo la palabra de Dios en un momento íntimo entre tú y Dios. ¿Dónde atesoramos eso que estamos leyendo? ¿Dónde atesoramos eso que aprendemos? ¿Dónde atesoramos? ¿Dónde lo guardamos? Por eso es tan importante que nosotros atesoremos y guardemos la palabra de Dios como la niña de nuestros ojos. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice? Sí, entonces nosotros debemos de guardar sus mandamientos, guardar lo que Él está diciendo. Ahí por eso dice ahí la palabra clave, guardar, guardar, guardar. Y es tan importante, hermanos, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, entonces le vamos a conocer. Es tan importante eso. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, no le vamos a conocer. Muchos no conocemos realmente al Señor. ¿Por qué? Porque no guardamos sus mandamientos. No son tan importantes para mí. Lo que la palabra de Dios dice, lo tomamos a la ligera. No hacemos caso, no atesoramos esas benditas palabras de Dios en nuestra vida. ¿Y qué? Andamos en la vida como nada. No nos importa atesorar y guardar la bendita palabra de Dios. No es valiosa para nosotros. Te hago a ti esta pregunta. ¿Qué tan valioso es para ti la palabra del Señor? ¿Realmente conocemos al Señor solamente de hablar nada más? O como ya lo vimos, si decimos nada más, el que dice, o si decimos. Entonces, debemos de guardar sus mandamientos, de guardar la palabra de Dios. Guardar significa, es como los antiguos marineros en aquel entonces, cuando no había brújulas, no había satélites, no había navegadores, no había absolutamente nada de la tecnología que conocemos hoy en día. Dice que ellos se guiaban, ¿por qué? Por las estrellas. Ellos se guiaban por las estrellas, ellos navegaban y ellos se guiaban como un mapa que viendo las estrellas. Ellos le llamaban guardar las estrellas, guardar las estrellas. Ellos iban navegando, ellos miraban en el cielo y ellos se guiaban, ¿qué? Por las estrellas. Y es tan importante que nosotros como cristianos no quitemos la mirada del Señor y nos guiemos por Él. ¿Qué es lo que te guía a ti, hermano? ¿Qué es lo que te guía en el camino de Dios? Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, le conocemos más. Y cuando nosotros le conocemos más, tenemos una gran y perfecta comunión con Dios. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, dice ahí claramente, es que un mentiroso. El que dice, yo le conozco, si de veras le conociéramos, ¿qué? Guardáramos, ¿qué? Sus mandamientos. Como no le conocemos realmente, no guardamos sus mandamientos. Y como no los guardamos, no nos importa. Y ahí la palabra de Dios nos está diciendo claramente, somos mentirosos. Debemos de tener cuidado, hermano. Si realmente tú eres salvo, esa es la primera característica de un cristiano verdadero. Que guarda sus mandamientos. Te dice, yo le conozco. Si yo le conozco, voy a guardar sus mandamientos. Si no, soy ¿qué? Un mentiroso. Bueno, no significa que no nos vamos a desviar. No significa que muchas veces nos vamos a descuidar. No significa que muchas veces, a veces las distracciones de este mundo, las distracciones nos desvían un poco, pero comprendemos rápidamente y movemos el timón de nuestro barco. ¿Para qué? Para volver y guiarnos. Señor, guíame. Como los marineros de antaño, ellos se guiaban por las estrellas. Guardaban ¿qué? Las estrellas. ¿Por qué? Porque ellos atesoraban eso. Porque ellos confiaban en eso.
¿Cuántos de nosotros realmente confiamos en el Señor? ¿Realmente estamos guardando la palabra de Dios? ¿Realmente lo estamos haciendo o lo estamos haciendo solamente a la ligera? La primera característica de un verdadero cristiano es su señorío en nuestra vida. ¿Realmente Él es nuestro Señor? No solamente es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él es lo más importante en tu vida. Él es lo primero en tu vida. Es algo que nosotros debemos analizar cada uno en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, a poder comprender eso, Señor. La primera característica de un verdadero cristiano es el señorío del Señor en nuestra vida. Realmente Él es nuestro Salvador, pero ¿es nuestro Señor? ¿Realmente es lo primero en nuestra vida? ¿Realmente qué es lo primero que nosotros consultamos para poder guiarnos en nuestra vida? ¿Realmente guardamos la bendita palabra de Dios? ¿Realmente la atesoramos? ¿O solamente, como dice el apóstol Juan, el que dice, si decimos, el que dice, es mucho, es tan fácil hablar, pero cuán difícil es hacer lo que realmente dice la palabra de Dios. Ayúdanos en todo, Padre, a hacer lo que tú quieres que seamos. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver la próxima semana todavía con esto, acerca realmente si nosotros tenemos esas señales, esas características de un verdadero cristiano, hijo de Dios. Gracias, Señor les bendiga.